Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenidos hipócritas lectores. Soy Christian Barnken, un hipócrita lector como ustedes. Este es el podcast Tu hipócrita lector, que se transmite y se emite los días viernes a las 7:30 en Pauta. También lo pueden escuchar en Spotify y en la página de pauta.cl. El título de este podcast, como la mayoría ya lo sabe, es de un verso del poema Al lector, que está al comienzo del poemario Las flores del mal de Charles Baudelaire. Luego de enumerar los abismos, los pecados que están en el alma humana y en su propia alma, el poeta se gira y habla del hastío, del ennui, y apunta con el dedo al lector y le dice: tú conoces bien a este monstruo delicado, tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Toi, hipócrita lector, mon semblable, mon frère. Hoy día tenemos con nosotros un hipocritísima lector, poeta, ensayista, gran lector de poetas y lector de filosofía, mediador, diría yo, de filosofía en libros notables. Siempre he hablado que uno de mis libros o ensayos favoritos sobre la palabra es La palabra inicial, en una edición de la editorial Trotar que leí hace muchos años atrás, pero también ha escrito magníficos ensayos, por ejemplo, sobre la poesía del gran George Trakl, La pasión según George Trakl, Poéticas del vacío, entre otros libros, porque es muy prolífico en la vena del ensayo. Pero también su poesía ha sido descubierta en los últimos años por muchos lectores en variados países y en muchas ediciones publicadas en distintos idiomas. También en Chile hay un público lector de su obra. Estoy muy contento que hoy día esté en este podcast, en este hipócrita lector, Tu hipócrita lector, Hugo Mujica. Querido Hugo, un gusto saludarte y muy bienvenido a esta conversación. Bueno, es mi alegría estar ahí como hipócrita escritor. Hipócrita escritor que lee para robar y escribir. Bueno, de alguna manera, tanto los lectores como los escritores somos somos ladrones, y a veces ladrones de fuego, ¿no? Sí. Por suerte pasó ese tabú de no robarse. Ahora se llama cita, homenaje, pero antes los escritores ocultaban, pero terroríficamente, las citas o aquello de lo que sacaba. Hugo, me gustaría volver hacia atrás en este confesatorio de lectores, ir hacia tu infancia. Tú naciste en Avellaneda en 1942 en el seno de una familia obrera. Sí. Bueno, de raíces inmigrantes, como gran parte de lo que es la historia argentina, raíces vascas, sefaradíes, de la parte de tu madre, italianos del sur, sicilianos. En ese hogar obrero, ¿qué lugar ocupaban los libros? Ninguno. Ya. Además, por parte de padre eran de raigambre anarquista, eran los que hicieron el sindicalismo, pero ocupaba la idea que los hijos íbamos a leer. Por eso nos compraban, que se vendía por las casas, enciclopedias. Yo todavía tengo el diccionario Larousse en 2 volúmenes, que lo tengo como... compraban libros que nosotros íbamos a leer porque el eslogan era el pensamiento te hace libre, era lo anarquista, y estaban las bibliotecas anarquistas en el barrio, todo eso. Entonces había como nosotros íbamos a leer, pero ellos no leían. Ahora, curiosamente, es medio anecdótico, pero yo heredo el placer de leer porque, bueno, como dijiste, veníamos todos. Yo trabajaba en una fábrica a los 13 años, mi madre trabajaba ahí, todos trabajábamos ahí. Y mi madre tenía que agarrar, era una fábrica de vidrio, agarrar los vasos que iban saliendo y los envolvía en un papel y los iba poniendo en un cajón que otro retiraba, etc. Ahora, venían pliegos de papel para envolver, papel de descarte. Y en el papel de descarte había unas planchas que eran de 4 páginas de libros.
en una misma página, que nunca usé, no sé por qué nunca lo usaban para impreso. Y ahí entonces mi madre los traía, los cortábamos en 4, le poníamos, me acuerdo, una tapa de papel marrón, y ahí empecé a leer yo Los Tres Mosqueteros, Los Miserables, eran todas esas grandes novelas, El Jorobado de Notre Dame, y ahí empecé a leer yo. Por esa casualidad, por así decirlo. Pero ahí lo leía fragmentariamente, no estaba todo. No, estaban enteros. Venían como enteros, pero nunca habían sido cortados y editados. Oye, ¿y esta impronta anarquista te interesó después alguna vez el pensamiento anarquista? Sí. Leerlo, el pensamiento no, pero la idea de la libertad es mi bandera conductora. Uh-huh. Y de alguna forma está en mí esa idea de la libertad, la idea del saber como forma de liberación, va. Eso lo tengo muy marcado, más allá del pensamiento anarquista en sí, ¿no? Ya, y ahí te fuiste a una escuela nocturna, entiendo, y estudiaste también en Buenos Aires, no sé si en una universidad, ahí tengo una confusión en los datos. Esa escuela nocturna, ¿qué edad tenías tú ahí? Esa parte, la confusión es parte de mis datos. Yo nunca aclaro mucho. Me parece más rico que se confunda todo. No, yo como era, o sea, mi padre había quedado ciego. Entonces yo era sostén de familia. Como sostén de familia tenía permiso de trabajar siendo menor de edad e ir a escuela nocturna que los menores no podían ir. Entonces ahí yo tendría 13 años cuando empecé la escuela secundaria y eran todos hombres grandes que sobre todo hacía 2 años recién que había escuela nocturna que venían a terminar y yo era como el nene de todos. O sea, yo terminé un experto en sexualidad por el hecho de que todos sentían que me tenían que instruir al pobre chico. Entonces todos me daban consejos. Oye, ¿y qué lecturas aparecieron ahí en esa etapa? ¿Lecturas importantes? ¿Algún libro que te haya conmovido? En esa época a la Argentina, el mundo era francés todavía. Entonces nosotros en los 50 y pico, cuando yo empiezo a leer, así a interesarme, estaba el existencialismo y estaba como moda, o sea, el pullover cuello tortuga negro era moda y era literatura también. Y era todo el existencialismo. Ahí yo empiezo a leer El ser y la nada, me imagino que entendiendo nada. Pero dando vuelta a eso me gustaba, o sea, era raro porque era una época en que la literatura, bueno, era la náusea, era el aburrimiento de Moravia, eran las películas de Antonioni, era como que Occidente estaba bajo el concepto de la depresión, del aburrimiento sobre todo, ¿no? Y no sé por qué uno se sentía bien aburriéndose. Era como estar en lo que pasaba, ¿no? Entonces yo tengo toda esa lectura de los franceses, sobre todo Sartre y Camus. Sartre me dejó de gustar hace mucho y Camus siempre fue para mí un humanista, ¿sí? Una imagen muy, muy, muy importante. ¿Por qué Camus y no Sartre? Porque porque Sartre era ideas y Camus era la humanidad. Camus amaba al hombre, Sartre lo despreciaba de alguna forma. Creo que por ahí pasa. Oye, y luego desertas del servicio militar, tu vida es muy entretenida, creo que en el año 1961 arrancas, no sé. Claro, ahí yo decido irme. En algún momento me asfixio ya de mi familia, de Buenos Aires, de todo, y yo tenía siempre la idea del viaje. O sea, yo tengo todas estas ideas, pero no encuentro el sentido de la vida. Entonces yo lo primero es proyectar que el sentido de la vida está en un viaje largo. Y ahí empiezo yo con la idea de viajar. Consigo plata por el trabajo, porque entonces como me tocaba el servicio militar y me tenían que pagar medio sueldo todo el año, yo digo que me lo den todo y renuncio. Y como yo sería un clavo, encantados que renuncie. Me dan la plata, con eso me compro el pasaje y me voy.
a través de una circunstancia que parece anecdótica, pero a mí me marcó siempre. Yo voy a sacar la visa, todavía no estaba la paranoia mundial de que todos vamos a poner bomba. Entonces en la embajada norteamericana te atendían en un mostrador con más gente, presentabas el pasaporte y yo era muy ingenuo y siempre fui muy ingenuo. De nunca veo los problemas, no me doy cuenta. Siempre me avisa otro que podría haber problemas. Yo me fui, no tenía trabajo, tenía 19 años, no tenía plata, no tenía cuenta bancaria, nunca me iban a dar la visa. Pero a mí ni se me ocurría eso. Yo presento el pasaporte, a los 5 minutos aparece un tipo de traje azul, así muy americano, me dice, el señor Mujica, yo me acerco, soy el embajador, soy el cónsul de los Estados Unidos, tome su pasaporte con la visa, espero mi país lo reciba como usted merece. Yo puse cara de obvio, ¿por qué no? Y cuando me estoy yendo me dice, dele saludo a su señor padre. Gracias, digo yo. En ese momento, y nada más que por 6 meses, el canciller de la Argentina se llamaba Adolfo Mujica. Igual que mi padre se llamaba Adolfo Mujica. O sea, el embajador, el cónsul, era con G y yo era con J, pero por deformación profesional le habrán avisado, está un pariente del cónsul. Y ahí sale para mí la gran metáfora que uso mil cosas, que es la carambola. Siempre me pregunta por qué tal cosa, y yo me doy cuenta que es por carambola, porque se juntaron 2 o 3 cosas, uno cree que está decidiendo, pero está en este juego de que golpeó una cosa, pero no causa y efecto, no causa y casualidad. O como diría Paul Auster, la música del azar, ¿no? Claro, o el niño que juega con los dados, sí, la imagen más prístina que tenemos de Occidente. Claro. Es el orden? Del de Heráclito. El de Aión, el Aión, claro. Aión, el que juega con nosotros. Y del viaje, ¿qué escritor, de alguna manera, o qué libro importante tú asocias con esta pasión tuya por el viaje, o esta vocación tuya por el viaje? No, pensá que yo no era un lector, básicamente. Yo era pintor. Yo desde chico empecé a ganar premios en el colegio como dibujante y después mi primer carrera fue Bellas Artes, que en ese tiempo se podía hacer sin la escuela secundaria. Así que yo hacía las 2 cosas y trabajaba. Pero los escritores eran siempre en general de ensayos. Como te digo, mucho el existencialismo, todo eso. Pero el viaje a mí me venía, creo, a través de las películas. El cine siempre fue muy importante, porque yo me decía en esta ingenuidad que me iba a ir en realidad yo me iba a ir a Francia con un amigo. A mi amigo no le firman el permiso porque ambos éramos menores y yo los engaño a mis padres y me firman porque yo iba a hacer no sé qué y volvía para un trabajo. Entonces me firman, pero a mí me asustó el irme a Europa solo, a Francia. Entonces decidí irme a Estados Unidos porque podía volver caminando cualquier cosa. O sea, yo creo que tenía 5 años mentalmente. Pero yo, mi identidad era la de pintor. Yo estaba pintando. Y leía de costado más bien ensayos filosóficos, así. Y me acuerdo que en uno de los viajes que yo vuelvo a Buenos Aires, ahí había un pintor que tuvo mucha influencia en mi vida, que a través de él empecé a escuchar que los que se reunían para estudiar a Heidegger. Uh-huh. Y ahí entro en lo que va a ser la lectura quizás más importante en mi vida, que va a ser el pensamiento de Heidegger, ¿no? Siempre pegado al de Nietzsche. Oye, ¿y qué es lo que descubres tú en Heidegger? ¿Qué es lo que te sacude o qué revelación encuentras ahí? Alguien que me presentaba la creatividad desde un lenguaje pensante, no filosófico, ¿no? Yo lo encuentro radicalmente en Nietzsche y después en Heidegger, Kierkegaard, que no hacen filosofía, hacen literatura. O sea, Nietzsche no se molesta en argumentar. Él te dice,
Y te lo dice con una imagen. Ahora arreglate vos, hay un eterno retorno, así que no sé, yo ya te lo dije. Es un enigma, descifralo vos, ¿no? Y Heidegger de alguna forma tampoco tiene contenido. Tiene un camino que te invita a recorrer. Y que vos, si te metés en ese camino en el medio de la noche te va a hablar, ¿no? Entonces a mí me gustó, es otro que no era pensamiento, sino que yo ahora lo diría que es una tradición sapiencial que apareció nueva. Y en ese sentido, ¿cuáles serían para ti los libros fundamentales, los textos de Heidegger? Yo creo que el fundamental en mi vida fue Ser y Tiempo. Uh-huh. Un libro tortuoso, pero cuando te metes es luz pura, ¿no? Claros del bosque. Encontraste un claro del bosque ahí. Claro, un claro del bosque. Con todo lo que tenía el claro del bosque, originariamente, que era el templo, ¿no? Era el lugar donde en el claro del bosque se veía cómo pasaban los pájaros y se adivinaba a través de eso las cosas que decían los dioses. Y en ese caso, ¿cuál sería el claro del bosque más importante para ti de Heidegger? El claro, lo abierto, la categoría de lo abierto. O sea, aquello donde no hay rebote. Aquello, yo tengo la imagen. O sea, la gran imagen de mi vida era cuando yo era chico. Como dije, mi padre había quedado ciego. Y entonces yo tenía la fantasía, yo tendría 7 años creo, era un chico muy freak. Y tenía la fantasía de que yo me iba a ir a 2 cuadras de mi casa donde había una avenida, que era el mundo para mí, una avenida. Yo encima vivía en un pasaje, quiere decir que no pasa nadie. Pero yo iba a ir ahí con un bastón blanco, que mi padre no usaba bastón blanco, y me iba a parar. Y yo decía que lo único que podía decir era que sí. Entonces yo me paraba ahí y alguien me iba a decir, ¿quiere cruzar? Yo decía sí. Del otro lado, ¿quiere ir para allá? Sí. Y yo me decía, yo era un nene, me decía, y así voy a saber dónde me lleva la vida. Uh-huh. Yo creo que eso, después un tipo que escribió sobre ese pedacito mío, claro, dice, entonces le dijo que sí a la pintura, después al viaje, después a ser monje, después a esto. Claro, y yo me doy cuenta, esto de la carambola, que la vida nos va trayendo cosas y uno a uno le dice que sí, al otro le dice que no, y sin saber mucho, etc. Pero a mí eso me quedó, eso es el viaje para mí, ¿no? Claro, es el viaje a lo abierto, no es el guión. Claro, no. Yo tengo un poema último que dice algo así como jamás el viento traza su paso, jamás el viento equivoca su paso, ya que jamás se lo traza, ni sabe el sol los colores con los que ni conoce el sol las nubes con las que coloreará su ocaso. Solo saben lo que van sabiendo, lo que encuentran sin buscarlo. Para mí es eso, ¿no? Para mí la idea es el encuentro, porque yo cuando nací la vida ya me vino. Digo, entonces todo está viniendo. Y eso, en ese sentido, si uno lo puede relacionar con la mística, que es otra de tus vertientes y de tus caminos, sí, y tus experiencias, ¿cómo lo relacionamos eso de lo abierto de Heidegger, a pesar de que no era un creyente, sí, entre comillas, con el encuentro con Dios? Ahora, con la idea de que lo abierto puede ser el misterio. Uh-huh. Y lo abierto, como cualquiera que estuvo en el campo, en un cielo estrellado, llama a la reverencia. Y lo abierto implica un despojo. Para estar abierto uno fue sacando hoja tras hoja. Entonces todo eso en otro lenguaje es la mística. Uh-huh. Pero siempre es el desapego y el soltar, y donde uno suelta algo acontece, porque la vida es expresividad y ni bien hay un espacio, genera novedad, genera creatividad. Bueno, tú vas a vivir una experiencia importante en Nueva York, en un ambiente más bien artístico, la pintura, etcétera. Ahí vas a conocer a Allen Ginsberg, ya lo conversamos alguna vez, ¿no? Sí. A ver, conociste a Allen Ginsberg, era un escritor, ¿te interesó esa generación? ¿Leíste sus libros? Sí, yo leí, lo escuché recitar. Sí, Ginsberg era la persona entera.
en esa época. Para mí era un mayor. Y además siempre están con si la influencia es de los Big. No, yo no era, en ese momento yo era pintor. Yo lo conocí en una fiesta, no era que estaba como escritor al lado de otro escritor. Yo pintaba. No, él para mí representaba autenticidad, libertad. Siempre reconozco la libertad en las cosas. Y su howl, el aullido, su gran poema para mí es un épico, por ahí después imitable con Bob Dylan con Desolation Road, ¿no? Que es la antítesis del Whitman. O sea, el fracaso del proyecto Whitman lo canta Bob Dylan, ¿no? Y lo agarra toda la generación. ¿Cuál es el fracaso de Whitman? Y que no se cumplió la hermandad. Que la hermandad... La fraternidad democrática. La fraternidad, sí. La fraternidad maldita porque Caín mata a Abel y desde entonces nunca paramos. Y a través de Ginsberg entiendo que llegas a conocer a un maestro Swami Satchidananda. Ya, ahí entras en el mundo hindú, ¿no es cierto? En el hinduismo, sí. ¿ya? Sí, antes había estado un poquito con los Hare Krishna. Con los Hare Krishna. Y ahí te lees el Bhagavad Gita. ¿Qué lectura? Sí, me leo el Bhagavad Gita. No, en realidad yo empiezo a leer mucho en un momento a través de las drogas en particular, que estaba muy pegado. Pensá que LSD, el ácido lisérgico, era League Spiritual Discovery. Era la liga o sea, con eso, como beat, según Allen Ginsberg, quería decir los beatíficos, no los beats de los golpeados. No estaba todo muy mezclado, todo eso. Entonces yo empiezo a leer mucho sobre Oriente, porque en los 50 los Bignis van a India y en los 60 India viene a Estados Unidos. ¿No? Empiezan a venir los gurús. Y yo empiezo a leer mucho de Oriente, y un amigo mío que yo tenía como modelo, que es el que leía todo eso, le pregunté una vez, y él estaba metido, ¿cómo empezaste? Me dijo, como vos, preguntando. Y yo me sentí atrapado, que no me había dado cuenta y había hecho la pregunta que me metía. Y ahí, entonces, yo estaba con eso, pero era todo teórico todavía para mí. Pero ahí empiezo o sea, yo vengo de familia, como dije, anarquista, religión, opio del pueblo, todo eso. Pero claro, acá venía toda esa onda de los gurús, todo eso, de azafrán, que parecía todo, que no tenía nada que ver con la cotidianidad de las viejas diciendo el rosario en las parroquias con olor a vela. Entonces era como uno podía osar la religión, por así decirlo, ¿no? Sin ser eso que para uno sonaba despreciable. Oye, y ya, la lectura del Bhagavad Gita, cuéntanos la experiencia con ese libro, que es un libro fantástico. Sí. ¿Qué encuentras ahí? ¿Qué encuentras ahí en el Bhagavad Gita? En el Bhagavad Gita encuentro el absoluto uno, donde en el primer discurso donde matar o ser matado es ilusorio, o sea, esa idea de que detrás de todo hay un acontecimiento inabarcable, de un sentido que incluye el dolor, ¿no? Pero encuentro esa idea que me lo venía dando la droga, con la droga me venía dando la deconstrucción de la escenografía del mundo. Y eso, o sea, en realidad cuando Allen Ginsberg va a buscar a Swami Satchidananda a Londres para traerlo a Nueva York, le dice, nosotros estamos viviendo experiencias de energías y no sabemos qué hacer. O sea, nuestras religiones no hablan de eso. Entonces, yo encontré eso, ¿no? Como este mundo que era posible de disolverse en un acontecimiento que yo lo llamaría en una danza, ¿no? Y claro, esa escena primera, extraordinaria, los dos batallones de guerra frente a frente, Sí. Arjuna, que tiene que ir a matar a su primo y su hermano, y ahí le ha revelado, Krishna le va a revelar algo, ¿no? Ese momento es impresionante. Y además hay otra cosa que me interesa ahí, es que eso nosotros lo sabemos porque hay un general que se lo está contando al rey, porque el rey es ciego. Uh-huh. Y Homero es ciego, Claro. y nos viene a contar una guerra.
Ajá. O sea, esos dos grandes libros de Occidente y Oriente empiezan por un ciego que nos cuenta una guerra. O sea, la ira, que dejan la famosa canto Dios, La ira de Aquiles. la cólera de Aquiles, que genera una guerra, y el otro que nos cuenta también a través de los que están viendo, no ven, pero nos cuentan eso, ¿no? A mí la idea, obvio, digo, mi padre es ciego, de esas dos cegueras primeras me parece impresionante. Porque Homero además quiere decir ciego. Claro, Homero quiere decir Que la ciego. gente aclare, diga, Homero era ciego, es como Ahora, decir ciego era ciego. El que transmite el saber de las musas, ¿no es cierto? El Claro. conocimiento, sea un ciego, es muy significativo, ¿no? Está dando una Claro. señal aquí. Sí. O que Orfeo podía rescatar a Eurídice con tal que no la mire, ¿no? Hay también como una liberación de la mirada que objetiva. La mirada que es el sujeto que objetiva, ¿no es cierto? Esa Claro, propia de el sujeto esa- que genera un objeto al mirarlo. Que Sartre va a hacer la famosa mirada sartreana que cosifica. Bueno, y luego viene la experiencia de la vida monástica trapense, Sí. 7 años, entiendo, de silencio, también lo hemos conversado en otras entrevistas, Hugo, y ahí silencio y lectura parecen contradictorios, o sea, ahí el libro no ocupa lugar, o habían libros en ese monasterio, tú leías, ¿cómo combinabas el silencio con la lectura? No, había lectura, pero la lectura se entendía como el aceite que mantiene viva la llama de la devoción. No era una lectura, digamos, en orden a la abstracción, sino en orden a seguirte manteniendo esa llama, ¿no? De todas maneras, cosa que ahora admiro tanto, a mí me decían que leer, porque el juego era si yo estaba teniendo experiencias, entonces yo las contaba a mi director y él me decía quiénes venían en ese camino. Porque la idea era que si yo leía antes de tener una experiencia, la experiencia, que son siempre de nada, la iba a volcar ya a los moldes que conocía yo. Entonces la lectura o sea, es como la inteligencia viene después del cuerpo, el cuerpo sabe primero. Y esto, la experiencia es primero. Después viene la apropiación a través de una narración. Entonces la narración ahí tenía que venir siempre después. Tenía que venir la narración de esa experiencia, no esa experiencia meterse en la narración. ¿Y qué lecturas significativas te han ayudado o te ayudaron a mantener la llama encendida de ese silencio, de esa búsqueda? ¿Qué lectura significativa? No sé, Los Padres del Desierto. Sí, Los Padres del Desierto eran un bestseller. Por un lado, Los Padres del Desierto, los ¿Hay alguno padres en particular? griegos, ¿Alguna lectura los padres... en particular? Bueno, Antonio, pero Antonio era el mito. Antonio era en realidad, San Antonio es un monje que escenifica una regla monascal, ¿no? Pero sí, yo escribí sobre Antonio, pero sobre todo los padres griegos. Siempre me gustó los padres griegos porque eran los más abiertos. Me apasionaba la idea de que el cielo no era tranquilo, sino que era el espectro, así que lo que en la tierra es de búsqueda en búsqueda, el cielo iba a ser de encuentro en encuentro. Pero a mí esa idea de lo dinámico que ahora se impuso me parecía maravilloso, ¿no? Y leía a Juan de la Cruz también muchísimo, pero después de todo ese mundo yo recuperé al maestro Becker, ¿no? Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Ese íbamos a hablar, el gran Messe Eckhart, Sí. que uno podría incluso encontrar su huella en Heidegger, ¿no? No, huella no. Heidegger dice que fue su gran maestro de los libros y de la vida. Es más que huella. Y tienes toda la razón, una impronta, Sí, ¿no? sí, una impronta, sí, que lo dice en su último escrito, digo, como mirando la vida para atrás.
Cuéntanos, ¿qué hay que leer de Eckhart? ¿Dónde leer? ¿Qué ediciones buscar donde estén sus sermones? ¿Qué sermones leer? Danos una guía para entrar en Eckhart. Lo mejor son los sermones, porque tiene tratados. Porque los tratados estaba más ceñido a lo teológico clásico y lo escribía en latín. En vez los sermones eran en vivo y era lo que él predicaba normalmente para las monjas. Entonces tiene toda la vivencia de lo concreto, de la experiencia, ¿no? Porque él lo que está transmitiendo es una experiencia que va más allá de lo teológico, es una experiencia de la vida viviéndonos, ¿no? Después si lo llamas Dios o no Dios a eso es otra cosa, pero él llega a ese lugar donde todos estamos desnudos frente a la desnudez. Entonces para leer son los sermones. Y los sermones yo en realidad no tengo en español ediciones, pero es algo que se consigue. Los sermones. Tú citas ahí, ruego a Dios que me libre de Dios, no sé, Sí. uno de los sermones. ¿Qué significa esta idea de un Dios que nos libre de Dios? ¿De qué Dios nos libra? No, ¿de quién Dios nos tenemos que librar? Del Dios que estamos nombrando vos y yo ahora, que damos así como una palabra más y que sabemos porque leímos sobre él, de ese Dios que nosotros administramos, por así decirlo, según nuestras necesidades y le pagamos según el precio que entendemos. Un Dios que es la respuesta a la vida y Dios es la crisis de la vida. Dios es la ruptura que no nos permite cerrar la vida y decir ya está, ¿no? O sea, Dios está más del lado de la pregunta que de la respuesta, ¿no? Es la pregunta. O sea, cuando Dios aparece la primera vez en el Génesis, está buscando a Adán y le dice ¿dónde estás? Que es lo mismo que decir ¿dónde que sos? Porque ser y estar es el mismo verbo. No, Dios es el que interroga. Dios nos pregunta, nosotros estamos siempre abiertos a tener que dar una explicación que nos damos a nosotros para sabernos. Y lo hacemos en nombre de un absoluto. Sin embargo, el Dios que hemos recibido culturalmente desde la infancia pareciera ser un Dios que es la verdad, que es la respuesta. Claro, es eso. Entonces, o sea, yo siempre digo, cuando vos eras nene, yo no porque no teníamos Dios, pero cuando vos eras nene, fuiste a tu mamá y le dijiste, mamá, ¿quién hizo todo? Y tu mamá te dijo, Dios. Mirá qué bárbaro, y ya estaba todo resuelto. Y hubo un pibe que dijo, pero ¿y quién hizo a Dios? Ese es el místico. Entonces la madre dijo, anda, nene, que estoy ocupado. ¿No? Digo, ese es el planteo. Dios es o sea, hay dos tapones que nos permiten no morirnos de vértigo ante el absoluto de la existencia. Por un lado es Dios, que parece que le pone un final y encima un happy end, y por otro lado la invención de un yo, que me permite no caerme en mi propio abismo. Entonces hay dos obturaciones que hacen un simulacro de una existencia más o menos soportable y más o menos negociable. Este Dios del que tú hablas es más cercano a ese verso de San Juan de la Cruz, ¿no? Un no sé qué que queda balbuceando, más cerca del balbuceo. Claro, ¿no? claro. De la respuesta, ¿no? Sí, un balbuceo, sí. O mi último libro que se llama Señas hacia lo abierto. Y juego con que enseñar es hacer señas. No es decir algo. O sea, el lenguaje es señas. El lenguaje, el lenguaje a palabra. Y nosotros creemos que define, que pone fin a lo que nombra. Tú entras al seminario, te ordenas como sacerdote, un sacerdote bastante peculiar, que es un camino bastante libre dentro de la iglesia, y ahí también vienen las lecturas, ¿no es cierto? Tu lectura de la Biblia, tus libros favoritos de la Biblia, tus lecturas íntimas, personales, que nos puedas nombrar alguna. De la Biblia. A mí me gusta mucho, o sea, estoy como, tengo sentimientos encontrados, pero el gran evangelio es San Juan. No digo, es el poético. ¿Por qué ese evangelio sobre los otros? Porque es el poético, porque es ya reflexionado, porque es, o sea, simbólicamente es de una belleza impresionante, es el más místico.
y a la vez es el menos cristiano. Pensá que ya no es el Jesús, el hijo de María, o sea, Jesús el personaje histórico, por así decirlo, que existió. Es el logos el logos, palabra griega, que desciende desde lo alto, ¿no? Y al final, o sea, los 4 evangelios, o los 3 anteriores, parten de un librito, por así decirlo, chiquito, que era el cuento de la crucifixión de este judío que decía que era el Mesías, Jesús. Y desde ahí entonces empieza bueno, pero ¿quién era? ¿Qué dijo? ¿Qué sé yo? Pero lo central era el relato de la pasión. En Juan no aparece la pasión. O sea, aparece la pasión, pero no aparece Getsemaní, que es el momento más rico, ¿no? Donde alguien tiene que decidir sobre su vida. Y Juan lo borra y dice, y caminó decididamente hacia Jerusalén. O sea, ya no es ni el encarnado, o el encarnado es el logo, se encarna una estructura de significado, y ya no sufre, ya no duda, sino que hay decisión, ¿no? Oye, Hugo, ¿y del Antiguo Testamento? ¿Cuáles libros? El Génesis, para mí, yo no paro o sea, en casi todas mis clases empiezan con el relato del Génesis, sea de lo que sea la clase, que para mí es un relato de lenguaje. Eso es lo que me interesa, ¿no? Porque pensá que está el caos, o caos quiere decir boca que se abre, sale el aliento sobre el mar y después habla Dios. O sea, se abre una boca, sale el aliento y aparece el significado. ¿Y cuál es? O sea, la narración del origen es, la narración del origen es el origen como narración. Cada vez que narramos, originamos. Y el Dios para mí del Antiguo Testamento, el otro libro que me gusta es Job. Porque el Dios del Génesis es el que pone la trampa de la ley, el Dios de la ley, o después el que le dice a Moisés, yo soy el que soy, y es el Dios de la metafísica, y Job es el Dios creador, que no puede explicar por qué creó, es el misterio de la creación. Le dice, ¿dónde estabas vos cuando yo creé? ¿No? Es como decirle a un crítico, ¿qué te metes con mi poema si vos no estabas cuando yo lo hice y yo no sé cómo lo hice? Es el Dios del que guarda, el Dios que no puede revelarse porque la creación es un misterio. No puede dar explicación. Y me imagino que estudiaste teología, si estudiaste filosofía, soy teólogo. Eres teólogo, ¿no es cierto? Y de los teólogos, ¿cuál es tu teólogo favorito o tu teólogo que te interpela más, con el que tú dialogas más? Ninguno. ¿Ninguno? No, la teología a mí me parece un bostezo en la boca del tiempo. No, la teología es esa idea o sea, la definición de teología es aplicar la razón sobre el dato revelado. O sea, racionalizar la revelación, hacerla asequible y demostrar que la razón no la contradice. Y la razón no es más que está al servicio de la revelación. O sea, en medioevo no hay teólogos filósofos, porque para ser filósofo no podés partir de una afirmación. O sea, ¿nunca te interesó la teología protestante? Sí, me gustó Tillich, que ahora me parece un racional absoluto. Pero no, la teología nunca me interesó. Hay un momento importante que nos saltamos, que es en el monasterio, el silencio, y ahí entiendo que aparece la poesía, porque tiene que ver con la escucha, ¿no es cierto? Aparece la poesía, ya hablamos de tu dimensión de lector de ensayos, de filosofía, etc. Sí. Pero aparece la poesía. ¿Cómo aparece la poesía en la escucha? Cuéntanos un poco de eso. Nada, no sé. Yo era cocinero, depende de los días, y estaba preparando el té para la cena, porque algunos tomaban té. Con una olla gigantesca, éramos 120 en ese momento. No, yo estaba en azul, éramos 30 más o menos. Y nada, había una ventana redonda muy bella que se veía el valle y se estaba poniendo el sol. Y yo me acuerdo que yo estaba haciendo eso, miré así
Y esas cosas que hace el cuerpo entero, y uno casi lo mira de por detrás a ver qué va a hacer, agarré una lapicera y anoté: se pone el sol tras la ventana de la cocina, el té está casi listo. Y Casi un haiku, es casi un haiku, ¿no? Sí, casi un haiku. Con toda la reserva que tengo sobre los haiku, pero me di cuenta que en ese momento yo nacía una expresividad nueva, ¿no? Porque ya no pintaba hacía mucho. Y desde entonces estoy ahí adentro, ¿va? Ya, ¿y cuáles han sido los poetas fundamentales, los hitos de tu lectura de poesía? Nómbranos algunos de esos poetas en el camino de la poesía, de tu poesía. Curiosamente, yo no leía mucho poesía, o casi nada. Había leído a los franceses, que a vos te gusta mucho, pero parte de esa cultura francesa, digo, o sea, obvio que con Rimbaud uno se siente rebelde, digo, viví todo eso que era la juventud, ¿no? Aquellos que te Pero Rimbaud, más que un rebelde, un místico en estado salvaje, ¿no? Sí, pero bueno, eso viene después. Cuando lo lees en la adolescencia, lo que te importa es que putea como vos a tus padres. Sí. Pero a mí, curiosamente, el mismo que me introdujo a Heidegger, me había llevado a la trapa, que yo en ese tiempo ya estaba en Buenos Aires, un libro de Ungaretti. Y para mí Ungaretti fue el primer shock de entrar adentro de la poesía, ¿no? Mi illumino de inmenso. Sí, es increíble. Sí. Mi illumino de inmenso. Claro, no, sí, y la inmensidad para mí va a pasar a ser una categoría impresionante también. Sí, Ungaretti, después, bueno, había recorrido los franceses, pero no como poeta, cuando todavía no escribía. De ahí empecé a meterme mucho en lo italiano, que siempre me gustó esa compasión que tienen ante el pecado, cómo conviven con la miseria, pero todo eso lo abrazan, ¿no? Nunca lo enjuician ni menos que menos lo condenan, ¿no? Y después empecé a meterme ya en el mundo que es mi mundo, sigue siendo el mundo alemán, con Hölderlin sobre todo. Desde luego entiendo Hölderlin, ¿no? Absolutamente, todavía. El divino Hölderlin. Sí, hablemos del divino Hölderlin. Claro, ahí lo tengo a mi derecha. El libro de él está siempre ahí. Lo abro, leo algo. ¿Qué es lo que hay en Hölderlin? ¿Qué es la poesía de Hölderlin? Esa poesía que no fue vista por sus contemporáneos, que Goethe la ninguneó un poco, o la miró menos, ¿no? Una poesía etérea, vaporosa, que cuesta asir, aparentemente, y más en algunas traducciones. Pero ¿qué es lo que encontraste en Hölderlin? En Hölderlin encontré lo que encuentro en los alemanes, hondura. Yo creo que que es un pueblo raro que transita a un lugar explosivo que otra cultura no creo que conozca, ¿no? Que puede surgir un Hitler o para el mal, o puede surgir un Beethoven para la gloria de nosotros. Son como argonautas del abismo los alemanes, ¿ah? Del abismo, o sea, son los verdaderos expresionistas. O sea, nosotros tenemos la idea de que ellos son racionales. No, racionales somos nosotros con el mundo francés de las ideas claras y distintas. Ese es el mundo del estallido, donde la locura divina y maldita brota, ¿no? O sea, lo expresionista es de día todo bien, y a la noche se rompe algo y aparecen los monstruos. Tú hablaste del Honduras, y recuerdo que tú citas, que siempre impresionó en la palabra inicial, un verso de Hölderlin que dice: quien piensa lo más hondo ama lo más vivo. Sí, bueno, eso, ¿no? Esa hondura que después se hace vida, y una vida que después sabe lo que le falta a la vida, ¿no? Digo, porque esos momentos de ruptura son momentos desde los cuales después se vive, pero al haber visto el sol, viste, cuando estás en la playa y miras al sol, después cuando miras al costado ves casi en blanco y negro. Bueno, algo juega ahí, ¿no? Hölderlin es la nostalgia, pero a la vez te cuenta de que es la nostalgia que uno no la conoció. No conoció eso que él conoció para poder sentir nostalgia de lo que nosotros llamamos realidad. Es la nostalgia de los dioses idos, ¿no?
Sí, sí, la nostalgia, sí, sí, yo diría de esa profundidad, de esa sacralidad, de eso que te incita a una reverencia que nosotros ya no tenemos aquí en reverenciar, por así decirlo, ¿no? George Trakl, tú escribiste un ensayo, yo lo cité al comienzo, La pasión según George Trakl, otro en lengua alemana, tremendo, pero ya desgarrado, de un siglo XX desgarrado, claro, en plena guerra. Es el desgarro. Hablemos un poco de Trakl. No, Trakl para mí, o sea, así como Hölderlin me parece así alto, él es mi hermano. Yo sé de los dolores de él. Sí, yo convivo con sus dolores, diría, ¿no? No que Hölderlin me da totalmente otra cosa, pero siempre su sequedad en el lenguaje me inspiró muchísimo. Al principio mucho más, yo usaba mucho también el tema de los colores. Pero yo creo que para mí Hölderlin, Trakl es un tono vespertino. Yo trabajé mucho en la musicalidad, ¿no? Y eso es lo que me da él. Y a través del sufrimiento y la pasión por y el hecho de que él no pudo salvarse a través de la poesía, habiendo apostado en eso su salvación y reconociendo después que no alcanzaba, ¿no? Era una persona torturada, enferma, va. Entre los poetas más contemporáneos, bueno, por ahí supe que a ti te ha interesado la poesía de Antonio Gamoneda, que es un poeta poco conocido aquí en Chile. Ah, sí. Poeta español, menos conocido, tal vez en un círculo muy pequeño, pero muy poco difundido, leído. Hablemos de ese poeta que me parece interesante. ¿Por qué te ha interesado? Gamoneda me interesa por lo que dice. No es lo mío. O sea, él es la negrura pero absoluta de la vida, ¿no? Digo, no le tocó una chispita de luz. Pero lo dice de una manera que sabes que también es verdad, ¿no? Digo que porque ya se terminó eso, que es una cosa o la otra, ¿no? Él representa ese lugar. Él tocó el abismo, pero desnudo, ¿no? Eso, a mí me gusta la gente que viene de un lugar, ¿no? Él viene de un abismo que yo tanto no sé. A mí me gustan como Kafka. Kafka viene de un mundo que nosotros no sabemos. Él nos viene a contar algo, pero ¿cómo se le ocurrió ese algo? ¿Qué vio? ¿No? Y Gamoneda a mí me trae una radicalidad absoluta. Ellos son como el personaje de Moby Dick, ¿no? Que dice, me salvé para contarlo. Se salvaron de ese abismo y vienen a contarnos de ese abismo, ¿no? Totalmente. Igual el Moby Dick es uno de mis grandes libros, sobre todo su gran final. Y ahora mismo que decís eso, me paso al otro gran libro para mí con el gran final, que es La montaña mágica. Cuando al final está el escritor, o sea, Thomas Mann, y dice al final, ahí va nuestro personaje, ahí se está mezclando entre los soldados, hoy no lo veo más. Dice eso. Y dice, bueno, se terminó la historia porque ya no tiene quien la cuente, ¿no? Claro. Es eso. Es lo mismo que decía acá al principio. Tanto el Bhagavad Gita usa al general para contarnos a nosotros lo que le está contando al general, ¿no? Pero esa idea, esos dos grandes finales donde sí, todo existió mientras lo contó, ¿no? Así es nuestra vida. Nos saltamos, cuando hablamos de los místicos de M.S. Eckhart, nos saltamos el de la rosa es sin porqué, nos saltamos al ángelo querubínico, a Angelus Silesius. Sí, lo que pasa es que Silesius... por ahí. Silesius y Eckhart, o sea, diciendo groseramente, son lo mismo. En realidad, Silesius vierte en poesía
lo que se hace eco de la mística renana, sobre todo de Eckhart, ¿no? Pero digo, yo no lo separo como... me van a matar los expertos, pero yo no separo a Nietzsche de Heidegger ni a Heidegger de Nietzsche. Me parece, uno es el joven y el otro es el ya el madurado. ¿Y la novela te ha interesado o menos que la poesía y el ensayo? No, mucho menos. De todas maneras, he leído, creo que todas, bueno, acabo de nombrar nada más que Moby Dick, he leído a Dostoyevsky, el Idiota es un libro que he leído muchas veces. Me gusta más que incluso que los Karamazov. A pesar que los Karamazov, yo me acuerdo cuando los leía, que yo estaba en la calle, pero quería llegar a mi casa, no para leerlos, sino para estar entre ellos. Claro. Yo de la familia, yo quería ver qué decía mi primo, mi hermano, ¿no? Digo, es eso que hacía. No, y ese mundo, el mundo de Dostoyevsky, que es el de Roberto Barr en la Argentina, o Schwab, que es alguien que yo leo, o Robert Balser, son todo ese mundo me gusta todo ese mundo marginal, donde pasa algo que no es lógico y que a veces ni se sabe, como Andino Buzzati. Esa es mi literatura. El desierto de los tártaros, claro. Claro. Esa espera de no sabemos qué, pero se espera nada, pero mientras tanto se ocupa el lugar del vacío. No, pero a mí sí he leído mucho, pero es eso, ¿no? Tuviste una correspondencia o una relación con Ernesto Sábato, sí, que he vuelto a releer ahora reciente y me traje para releer, que leí hace demasiadas décadas, sobre Héroes y Tumbas, que lo tenía en es el libro de él, sí. Lo volví a leer y fíjate que se me sostiene, a pesar que en Argentina son muy críticos con Sábato, un mundo más intelectual es muy crítico con Sábato. Sin embargo, yo lo rescato, creo que... Sí. A ver, ¿cuál fue tu relación con Sábato y tu relación con su literatura? Él te elogió a ti, ya lo sabemos. Bueno, ya con eso ya está. Hola. De nuevo, no. Perdón. Yo cuando leí sobre Héroes y Tumbas, yo estudiaba en nocturno ahí en Barracas, es un barrio, donde acontece eso. Y yo me acuerdo que me rateaba, no sé cómo dicen ustedes, el no ir al colegio. Yo no iba al colegio bueno, iba a buscar tratando de ubicar los lugares de esa novela. Porque el Parque Lezama estaba estaba a pocas cuadras de mi colegio. Ajá. Fue muy, muy importante ese libro para mí. Y después de años, yo lo conozco a él. O sea, una amiga mía quería que yo lo conozca, voy a una conferencia de él y en la conferencia él habla mal de los ciegos por el coso de los ciegos, no sé qué, se pone a delirar, y pésimo de los teólogos. Pero cuando termina, mi amiga me lo presenta y digo, yo soy teólogo y mi papá es ciego. Entonces creo que por culpa, se entregó a la amistad conmigo. No, ese libro me gusta. A mí nunca me interesó el túnel, que es muy elogiado por gente que realmente sabe, y Abaddon me pareció un horror. Pero ese libro creo que es un libro muy iniciático para determinada edad, que veo que vos lo recuperaste igual. Creo que la parte del romance es maravilloso, ¿no? Sí. Sí, y lo otro me parece un libro de tesis. Como ¿Los otros? No, la otra parte sobre Héroes y Tumbas. Pero me doy cuenta que acá se sigue leyendo según en generación, los pibes que empiezan. O sea, a mí me parece que sobre Héroes y Tumbas es lo que en los extranjeros sería para nosotros lo que fue Hermann Hesse. El momento de pasar de la adolescencia, ¿no?, a poder aceptar el pacto que es pasar a ser mayor. Bueno, esas son las novelas que los alemanes llaman Bildungsroman, o sea, novelas de formación. Novelas de formación. Es que yo creo que sobre Héroes y Tumbas termina también cuando él va a aceptar la Patagonia y en el medio del camino, ¿no? Como en poesía es Rimbaud,
para los franceses o Alejandra Pizarnik para un argentino o un habla hispánico, ¿no? Digo, también son poetas de la transición de edades. Y Alejandra Pizarnik, ¿qué piensas de ella como poeta? Creo que es muy efectista, muy seria, o sea, le creo todo lo que hace, pero es casi yo creo que es una literatura de alguien desesperado que sabe que se va a volver loco, ¿no? Es muy loco, es muy impresionante como después ya se divide en dos y se empieza a hablar ella misma. Qué sé yo, ahora lo veo más desde ese lugar, pero sé que es impactante. Yo, si a alguien que no lee poesía le tengo que decir cómo empezar, le diría: lee a Alejandra Pizarnik, porque es como clava, ¿no? Digo, lo que dice son filos. Tú has dicho, por último, que escribir es un acto de atención radical. Hablamos de escucha, ¿no es cierto? Atención sobre la poesía. Y la lectura, ¿es un acto de atención la lectura? ¿Es una forma de meditación para ti? En la lectura, ¿puedo leer algo sobre lo que es un libro para mí? Sí, desde luego, obvio. Y con eso cerramos. Fantástico. Con eso cerramos. Es el prólogo de mi último libro, Señas hacia el abierto. Entonces dice: el valor de un libro no reside esencialmente en lo que dice, sino en si lo que dice vive en lo dicho, en si las palabras dan lo que nombran, si al leerlas el lector va diciéndose las propias, las que desde ese libro manan en él. Cuando cierro un libro para evaluarlo a él y a mí, no me pregunto qué incorporé a mis conocimientos o qué nueva información sumé, sino qué me pasó, a dónde me llevó. Un libro debiera ser, un acaecer, una serena conmoción. Cuando cierro uno de ellos, independientemente de si concuerdo o disiento de él, mi pregunta, mi valoración es si el atravesarlo me abrió, me llevó hacia donde en mí mismo nunca había estado, a lo que aún no había brotado en mí desde mí mismo. Hermoso. Me quedo con que es un acaecer, una serena conmoción, y que las palabras den lo que nombren a través de los libros. Hugo Mujica, hipócrita lector, en este podcast de Hipócrita Lector. Fue un gusto, como siempre, una serena conmoción conversar contigo, Hugo. Igualmente. Vamos a encontrar de nuevo. Igualmente, hipócrita. Un abrazo. Hipócrita amigo. Y nosotros, queridos hipócritas lectores, nos volvemos a encontrar en un próximo podcast. Acuérdense que Hipócrita Lector se estrena los viernes a las 7:30 en Radio Pauta. Luego lo pueden escuchar en Spotify, pero también en pauta.cl. Muchas gracias por haberme acompañado y hasta la próxima. Tú, Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.